Ahora vamos a continuar con el uso de Python para la cadena de suministro y entender la importancia del uso de este software y del análisis estadístico dentro de la cadena de suministro. Lo primero que vamos a hacer dentro de esto es importar, en este caso, la librería Pandas. Acuérdense, import pandas as pd. Una vez que nosotros importamos esta librería, ya podemos hacer ciertas transformaciones y ciertos cálculos. Cuando ya tengo la librería importada, el siguiente punto es importar los datos. En este caso vamos a trabajar con unos datos que se encuentran en el Internet para que sea fácil para cualquier persona poder acceder a los mismos, y estos datos corresponden a inversiones dentro de los Estados Unidos. Si bien estos datos son financieros, nos sirven de un buen símil para cualquier tipo de cálculo dentro de la cadena de suministro. Y acá lo que nos interesa principalmente es entender cómo se importan los datos. Entonces vamos a hacer una carga de datos. Lo primero que hacemos es definimos el URL donde están los datos. Acá están unos datos sobre las inversiones. Estos datos estarán dentro de los comentarios. Segundo, una vez que definimos dónde se encuentran los datos, utilizamos pandas, por eso ponemos pd.read CSV, porque es el formato del archivo que se encuentra en el Internet, ¿ok? Y esta información almacenamos en un data frame que lo hemos llamado DF, ¿ok? Doy Shift Enter, he importado los datos. Siguiente tema que me interesa es ver cómo es la estructura de los datos, y para eso utilizamos la opción Head, y esto nos permite ver los primeros datos, ¿ok? Vemos los 5 primeros datos. Aquí estamos las fechas, las inversiones totales en equity, en bonos municipales, etcétera, las inversiones totales. ¿Qué nos interesa adicionar a eso? Es entender qué tipo de datos estamos viendo, porque una cosa es el formato de los datos que creemos que estamos viendo, otra es el formato que es, ¿ok? ¿Por qué les digo esto? Porque nosotros vemos, ejemplo, el tema de fechas. El tema de fechas es como objeto y no es un dato per se de fechas. Python no lo está reconociendo como un dato de fechas y debemos transformarlo, ¿ok? Debemos transformarlo. ¿Para qué nos va a permitir esto? Es cuando trabajemos a futuro con lo que es series temporales. Entonces, ¿cómo transformamos? Primero, para nosotros llamar una columna en específico, por ejemplo, ponemos data frame, que es el nombre de donde están almacenados nuestros datos, en este caso, ¿ok? Y le damos el nombre de la columna que nosotros queremos ver, ¿ok? Le doy Shift Enter y estamos viendo, perdón, acá la columna que a nosotros nos interesa ver. Nuevamente, acá ponemos Shift Enter y vemos la columna que nos interesa. ¿Okay? Esta parte hay que ser muy cuidadoso si es que nosotros no mantenemos el tema de tal cual está escrito acá, por ejemplo, Date, Total Equity, etcétera. Puede ser que no nos corra, si donde hay una minúscula ponemos una mayúscula, o donde hay un espacio no ponemos ese espacio, ponemos junto a las palabras, etcétera. No nos va a funcionar el comando como hace un momento pasó. Pero nosotros vemos, acá nos da estos datos, pero estos datos son objeto. Entonces voy a transformar estos datos a una serie de tiempo. Entonces, ¿qué función vamos a utilizar? En este caso, es pandas to datetime. Esta opción nos va a permitir que se transformen estos datos a una serie de tiempo. ¿Ok? Ustedes ven pandas pd to datetime, ¿cuál? La columna de tiempo. Pero si yo hago esto, simplemente se transforma, pero no pasa absolutamente nada más. Eso tengo que almacenar, ¿dónde? En la misma tabla, en este caso, en el mismo data frame. Entonces, lo que vamos a hacer es nuevamente escribimos data frame, date, que es la columna, igual a la transformación de este. ¿Ok? Una vez que yo corro esto, si yo vuelvo a ver el tipo de datos que nosotros estamos manejando en este caso, ¿ok? Doy un Shift Enter, veo que acá ya me dice que son fechas, datetime 64, versus lo que veía al inicio que me decía que era un objeto. Entonces, estas son las partes importantes que nosotros debemos entender, que lo que trabajamos dentro de la cadena de suministro normalmente son datos con fechas, ventas, producción, despachos, entre otros. Por tanto, tenemos que asegurarnos que estos datos estén dentro del formato correcto. Ahora, vamos a comenzar con un poco de estadística descriptiva. Temas que nos interesa saber.
promedio de ventas, promedio de despachos, promedio de nivel de servicio, entre otras cosas. Entonces, ¿dónde está en este caso almacenado acá la información total? Vamos a tener dentro de la columna total. Aquí estamos haciendo un símil y estamos analizando la columna total. Es lo que nos interesa saber, el total. Y qué nos interesa saber es el promedio de todos estos datos. ¿Ok? Ponemos data frame, la columna total, punto min, para obtener nuestro promedio o lo que también se conoce como la media. ¿Ok? Y acá vemos que el promedio es 2.975. Pero, ¿qué nos dice esto? Tal vez no nos dice lo suficiente, porque nos está diciendo que en promedio los datos son 2.975, pero algo que debemos controlar dentro de la cadena de suministro, más que el promedio, es cuánto varían los datos, la variación de estos datos, y aquí es cuando nosotros entramos a hacer los análisis de la desviación estándar. ¿Ok? Entonces, siguiente tema que debemos hacer, acá hacemos de la misma columna del data frame, de la columna total, la desviación estándar. La función es std, shift enter, y nos dice que la desviación estándar es de 6.228. Pero esto es mucho, es poco, realmente es algo difícil de entender cuando solo vemos valores, porque una columna podría ser, en este caso, ejemplo, en dólares, la otra columna podría ser en millones y la otra columna podría ser, por el contrario, podría ser en kilogramos, lo cual nos genera un problema dentro del análisis. Así que lo siguiente que vamos a hacer nosotros es hacer un análisis del coeficiente de variación. ¿Qué viene a ser el coeficiente de variación dentro del análisis? No es otra cosa que la desviación estándar dividido para el promedio. Entonces, sacamos acá desviación estándar. Ustedes ven acá el data frame total. Vemos que sacamos la desviación estándar y dividimos para el promedio. Este coeficiente de variación, este dato que obtenemos, lo debemos trabajar en porcentaje. ¿Ok? Lo voy a multiplicar en este caso por 100 para tenerlo en porcentaje. Y lo que me está diciendo es que el coeficiente de variación de esta data es del 209%. ¿Qué significa un coeficiente 209%? Es una altísima variación. A mayor variabilidad dentro de una cadena de suministro, más difícil tomar nuestras decisiones. Entonces, ¿qué vamos a tratar de hacer siempre en la cadena de suministro? Encontrar formas de disminuir la variabilidad. Ejemplo, disminuir la variabilidad dentro de la demanda. ¿Cómo hacemos eso? Mejores análisis de la demanda que tenemos. Disminuir la variabilidad del abastecimiento. ¿Qué hacemos? Desarrollamos de mejor manera a nuestros proveedores. Tenemos mejor información de lo que está pasando. Todo el manejo y gestión macro de la cadena de suministro está en disminuir la variabilidad. A mayor variabilidad, se traduce en mayores costos porque genera incertidumbre, lo cual se traduce a su vez en mayores niveles de inventario, mayores costos sobre tiempo, errores, etc. Entonces vemos un coeficiente de variación extremadamente alto. ¿Y qué debemos hacer cuando comenzamos a ver estos temas como coeficientes de variación altos? Es entender qué está pasando con la data, y esto ya es un análisis con mucho más detalle. Debemos de entender, ejemplo, el mínimo de los datos, el máximo de los datos, cómo se está comportando esta data. Veamos qué está pasando. El mínimo de los datos me dice que el mínimo es 9.040, mientras que el máximo de estos datos, veamos hasta dónde llegan estos datos, ¿ok? Me dice que el máximo de estos datos son 27.471. Entonces, los datos se distribuyen desde menos 9.000 hasta 27.000. Hay muchísima dispersión de los datos y eso me hace entender por qué hay tanta desviación dentro de los datos. Y una de las cosas que yo puedo hacer es entender qué tan distantes están los datos los unos de los otros, o cómo se distribuyen entre sí, y esto es a través del análisis del rango. Entonces el rango me dice que es de 36.511.
Entonces, los datos que tenemos en este ejemplo se mueven dentro de 36.511 posiciones, podríamos decirlo, lo cual nos dice que hay muchísima dispersión. Entonces, necesitamos entender más de estos datos. Ya sabemos cuál es el promedio, la desviación estándar, el coeficiente de variación, pero ¿cuál es el dato de la mitad? Una cosa es el promedio, ¿ok? Pero los datos pueden estar sesgados a la izquierda o a la derecha, pero ¿cuál dato está en la mitad? Veamos, por ejemplo, qué dato está en la mitad y eso es qué es la mediana dentro de estos datos. Veamos, la mediana de los datos es, en este caso, 3.948, ¿ok? Mientras que tengo datos que llegan hasta 27.000. La mediana y la media o promedio no necesariamente es lo mismo. Miren, acá está 3.948, mientras que me dice que el promedio es 2.975. ¿Qué quiere decir? Que la mayoría de los datos se encuentran al lado izquierdo. Por eso el promedio es menor a la mediana. Son análisis que debemos ir entendiendo poco a poco para saber qué hacer. Entonces, otro tipo de análisis que podemos hacer, adicional a esto, es dividir los datos en partes, en 6 partes, en 5 partes. Entonces, acá tenemos temas como los cuartiles, los quintiles, etcétera. Y lo que vamos a utilizar acá es lo que se llama cuantiles y vamos a dividirlo, en este caso, en partes iguales, ¿no? Lo vamos a dividir hasta el punto 25, el 25% primero la data, hasta la mitad de la data y la tercera parte de la data, ¿ok? Vamos a hacer esto a través de la función de cuantiles para ver cómo están los datos. Entonces, nosotros ponemos cuantiles 0.25, 0.5 y 0.75% de los datos. Y acá comenzamos a ver el 25% de los datos llega hasta menos 549, el 50 hasta 3.948, la tercera parte de los datos 5.844, eso quiere decir que va desde 3.948 más 1 hasta 5.844.50 y la última parte de los datos irá en la parte superior. ¿Ok? Este tipo de análisis nos hace poder comprender mejor los datos que nosotros tenemos dentro de nuestras cadenas de suministro y tomar mejores decisiones tanto a mediano plazo como a largo plazo, basadas decisiones no en supuestos, no en creencias, sino gestionada por datos.